Del libro de Jeremías, capítulo 28, versículo 1 al 17. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: He roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: Así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos procedieron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: Esto dice el Señor: De este modo romperé el cuello de todas las naciones, el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: Pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: Escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: Voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el mes 7º. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto.
Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobra. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo están? Vean, hoy podríamos hablar del carisma de profecía. Recordemos que en la Iglesia Católica, en nuestra fe, existen los carismas. Y los carismas son para edificar al pueblo de Dios. Y son para hablar de parte de Dios, pero con el fin de construir al pueblo de Dios. O sea, a ti como fiel, a ti como sacerdote, entonces lo que hace es edificarte, llevarte a las cosas de Dios. Y hoy prácticamente podremos hablar del carisma de profecía. ¿Por qué podemos hablar del carisma de profecía? Porque está la historia de Jeremías y de Hanías. Y hay una disputa ahí, ¿quién tenía la verdad? Hanías decía que en 2 años Dios iba a sacar al pueblo de Babilonia y lo iba a poner ahí. Jeremías decía lo contrario. Jeremías afirmaba que el pueblo estaba ahí como un castigo divino, sencillamente por no acoger la conversión. Y entonces está la pregunta, ¿cuál profecía es la verdadera? Si los dos eran profetas. Y entonces nos dice Jeremías, que cita el libro del Deuteronomio, donde Dios a través de Moisés le dice al pueblo que si una profecía es verdadera, tiene que cumplirse. Eso. Si una profecía es verdadera, tiene que cumplirse. Y uno en la vida cotidiana escucha tanto ese tema del don de la profecía. Escucha que una señora allí que escucha a la Virgen, entonces ella profetizó tal cosa y que entonces, padre, yo creo que eso es verdad y ni siquiera se cumple. Escucha que 3 señores allí, videntes, yo no sé qué, que vieron X cosa, que vieron Y cosa, y entonces uno empieza a seguir eso como si fueran adivinos, adivinando el futuro. Hay un sinnúmero de videos, yo no sé si usted ha detallado, pero hay un sinnúmero de videos que habla casi del fin del mundo por lo que está pasando con la pandemia. Y la gente se cree eso y está convencida de eso. Y eso es casi tirando adivinación, pero no el don de profecía. No el don de profecía. Emiliano Tardí tiene un apartado que si ustedes lo buscan ahí en internet, pongan los carismas del padre Emiliano Tardí. Y él empieza a desglosar qué son los carismas y para qué sirven los carismas. Y entonces comienza a afirmar de que Pablo invitaba mucho al don de profecía. Y es que el don de profecía lo que hace es construir a la otra persona, edificar a la otra persona, hace que la otra persona vea las bondades y los frutos de Dios. Por lo tanto, el don de profecía, si yo lo utilizo bien y lo conozco bien, es bueno. De allí que mi invitación en el día de hoy es 2 cosas. 1, es bueno el don de profecía, hay que despertar los dones y carismas en la iglesia. Y usted los puede tener, usted que está ahí, usted lo puede tener. Usted lo puede tener. 2, para poderlo tener, entonces necesita tener una vida de oración. La oración personal. Porque si es hablar de parte de, tiene que escuchar a quién. Aquel que quiere hablar, o sea, a Dios. Por lo tanto es necesario leer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces sacas tiempo para leer la escritura? 1. Y 2, ¿cuánto horas? 15 minutos, 10 minuticos, un Padre Nuestro y me acuesto. Los hombres de Dios sencillamente oraban horas, 1 hora, media hora, 2 horas. Pasaban ratos
escuchando a Dios y leyendo la Escritura. Y un ejemplo de eso es el Padre Pío de Petralcina. Leía todos los días la Escritura porque ahí aprendió a escuchar la voz de Dios. Eso es lo que los santos llaman locución, y eso es lo que ahora nos lo está mostrando a través del profeta Jeremías, el carisma de profecía. Por lo tanto, anhela, desea los carismas, y entre esos el don de profecía. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de Facebook y YouTube, le des like, nos dejes un comentario y compartas con otro la experiencia del Evangelio para que cambies y transformes otra vida. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de Facebook y YouTube, le des like, nos dejes un comentario y compartas con otro la experiencia del Evangelio para que cambies y transformes otra vida.